Hay algo en el aire de esta era que se parece demasiado al preludio de un juicio. No uno divino, no al menos en el sentido que las Escrituras prometieron, sino algo mucho más aterrador. Un juicio humano ante sí mismo, donde la conciencia colectiva de la civilización se ve obligada a mirar directamente al espejo sin poder apartar la vista. Y en ese espejo, tres rostros emergieron como símbolos no planeados de algo mucho más antiguo que sus propios nombres. Tres figuras que la historia contemporánea colocó en el centro de un drama que parece arrancado de una profecía olvidada. Tres hombres cuyas decisiones resuenan como tambores de guerra en el inconsciente colectivo de millones. Trump, Putin, Zelensky. Tres nombres que pronuncias y de inmediato sientes que estás tocando algo más grande que la simple política. Algo que se parece peligrosamente a un arquetipo, a un símbolo, a una representación de fuerzas que han movido imperios desde que el primer rey decidió que tenía el derecho divino de gobernar sobre otros. No es extraño que en pleno siglo XXI, cuando supuestamente habíamos superado las monarquías y los mesianismos, cuando la razón ilustrada prometió liberarnos de los tiranos y los profetas, aparezcan tres figuras que parecen encarnar precisamente eso. El rey orgulloso, el zar implacable, el héroe resistente. ¿No será que la humanidad jamás abandonó verdaderamente su necesidad de proyectar en otros el drama eterno de su propia alma dividida? Baruch Spinoza, ese judío excomulgado que Ámsterdam quiso olvidar y que la historia se negó a enterrar, entendió mejor que nadie que las estructuras del poder político son inseparables de las estructuras del miedo religioso. Cuando escribió el Tratado Teológico Político en 1670, no estaba simplemente criticando a los rabinos que lo expulsaron, ni a los predicadores cristianos que querían quemarlo en la hoguera. Spinoza estaba desmantelando el mecanismo mismo por el cual la humanidad construye sus ídolos, sus reyes, sus dioses terribles que exigen obediencia bajo amenaza de castigo eterno. Y si pudieras arrancar a Spinoza de su tumba en La Haya y mostrarlo el espectáculo contemporáneo de estos tres hombres moviéndose como piezas en un tablero que nadie parece controlar del todo, él te diría lo mismo que dijo hace 3 siglos y medio. Que los hombres no son gobernados por la razón, sino por el miedo y la esperanza, esas dos pasiones gemelas que los tiranos y los profetas han aprendido a manipular con una eficacia escalofriante. ¿Por qué Trump logró movilizar a millones con la promesa de hacer América grande otra vez, como si la grandeza fuera algo que se puede decretar desde un púlpito político? ¿Por qué Putin puede ordenar invasiones y muertes mientras millones en su país permanecen en un silencio que no es exactamente apoyo, pero tampoco es rechazo? ¿Por qué Zelensky se transformó de comediante a símbolo de resistencia, encarnando una narrativa heroica que parece escrita por los mismos guionistas que crearon las leyendas medievales de reyes justos enfrentando dragones? La respuesta está en lo que Spinoza llamó la superstición política, esa mezcla tóxica de miedo, adoración y proyección que convierte a los líderes en algo más que humanos, en receptáculos de nuestras propias fantasías sobre el poder, la salvación y el destino. Quien está viendo este relato desde cualquier rincón del mundo, desde Buenos Aires o Madrid, desde Ciudad de México o Bogotá, desde Sao Paulo o Santiago, desde Miami o Los Ángeles, tal vez sienta en este preciso momento algo que no puede nombrar del todo, una inquietud que no es solo política, sino existencial, como si algo fundamental estuviera cambiando bajo la superficie de las noticias y los titulares. Si estás viendo esto ahora, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. ¿Qué hora es allí donde el tiempo transcurre distinto, pero el mismo drama humano se repite?
porque hay algo poderoso en saber que esta reflexión está siendo compartida simultáneamente por almas desperdigadas por el planeta, todas tratando de entender el mismo enigma. Y si estas palabras tocan algo en ti, compártelas con alguien cercano, con ese amigo que también siente que vivimos tiempos extraños, tiempos que parecen el prólogo de algo que aún no tiene nombre, y desea para él y su familia las bendiciones que solo vienen cuando nos atrevemos a ver la verdad sin miedo, porque eso es lo que necesitamos ahora. No más ilusiones reconfortantes, no más promesas de que alguien vendrá a salvarnos, sino la valentía brutal de mirar directamente lo que somos. Los tres reyes de nuestra época no son reyes en el sentido medieval. No portan coronas ni espadas ceremoniales, pero la función que cumplen en el imaginario colectivo es idéntica a la que cumplían los monarcas cuando el poder político todavía se justificaba abiertamente mediante la teología. Trump, con su narrativa de restauración, Putin con su mitología del imperio renacido, Zelensky con su transformación en mártir viviente de la libertad. Cada uno representa una dimensión del alma humana dividida. Cada uno encarna una respuesta diferente a la pregunta que aterroriza a la modernidad: ¿quién nos protegerá del caos? Trump ofrece la nostalgia, la promesa de regresar a un pasado glorioso que probablemente nunca existió, pero que funciona como consuelo ante un presente incomprensible. Putin ofrece el orden férreo, la estabilidad del hierro, la seguridad que viene de tener un poder central tan absoluto que ni siquiera necesita justificarse. Zelensky ofrece la resistencia heroica, la imagen del hombre común que se niega a arrodillarse ante el tirano, el David contra Goliat, que nos permite creer que la valentía individual todavía importa. Y los tres, cada uno a su manera, operan sobre el mismo sustrato psicológico que Spinoza identificó: la incapacidad de las masas para soportar la incertidumbre, sin proyectarla en figuras externas que prometen certeza. ¿No es aterrador que después de la Ilustración, después de la Revolución Francesa, después de 2 guerras mundiales que supuestamente nos enseñaron sobre los peligros del culto a la personalidad, sigamos cayendo en el mismo patrón? ¿Qué dice eso sobre nuestra supuesta evolución como especie? La pregunta central que Spinoza planteó, y que nunca ha sido respondida satisfactoriamente, es esta: ¿por qué los seres humanos renuncian tan fácilmente a su libertad de pensamiento a cambio de la seguridad que promete la obediencia? En el prefacio del Tratado Teológico Político, Spinoza observa con una lucidez desgarradora que si los hombres pudieran conducirse siempre según su propio juicio, nunca habría superstición ni guerras religiosas. Pero la naturaleza humana está constituida de tal manera que el miedo a lo desconocido y la esperanza de salvación son más poderosos que cualquier argumento racional. Y ahí está el nudo del problema que conecta directamente con nuestro presente. No son las ideas las que mueven a las masas, son las emociones, y específicamente las emociones del miedo y la esperanza que los líderes hábiles saben canalizar hacia sus propios fines. Trump no ganó elecciones con argumentos filosóficos sobre política fiscal. Ganó apelando al miedo de millones que sienten que su mundo está desapareciendo bajo sus pies, que las élites los han abandonado, que necesitan un hombre fuerte que prometa restaurar el orden perdido. Putin no mantiene su poder mediante debates parlamentarios. Lo mantiene cultivando en su pueblo una narrativa de asedio constante, donde Rusia está siempre rodeada de enemigos que quieren destruirla, y solo un líder implacable puede mantener la nación unida. Zelensky no se convirtió en símbolo global mediante discursos académicos sobre derecho internacional. Se convirtió en símbolo encarnando físicamente la resistencia, quedándose en Kiev
cuando todos esperaban que huyera, transformando su propia vida en metáfora de la lucha del bien contra el mal. Y los tres, lo sepan o no, están actuando un guión mucho más antiguo que ellos mismos, un guión que se ha repetido desde que los primeros sacerdotes descubrieron que controlar el miedo a la muerte era la llave del poder absoluto. Lo que hace a esta era particularmente inquietante es que estamos viviendo el colapso simultáneo de todas las narrativas maestras que habían dado sentido al mundo durante los últimos siglos. La narrativa del progreso liberal que prometía que la democracia y el mercado libre nos llevarían inevitablemente hacia un futuro más próspero y pacífico está desmoronándose ante nuestros ojos. La narrativa comunista que prometía el fin de la explotación mediante la dictadura del proletariado ya había colapsado hace décadas. La narrativa religiosa tradicional que prometía salvación eterna a cambio de obediencia ha perdido su poder sobre millones que ya no pueden creer en castigos y recompensas post-mortem. Y en ese vacío narrativo, en esa ausencia de un relato compartido sobre quiénes somos y hacia dónde vamos, emergen figuras como estos tres hombres que ofrecen narrativas más simples, más primitivas, más directamente conectadas con los instintos tribales que la civilización supuestamente había superado. ¿No será que nunca los superamos realmente? ¿No será que toda nuestra sofisticación intelectual, toda nuestra tecnología, todos nuestros sistemas de gobierno complejos son solo una capa delgada sobre un sustrato mucho más antiguo y mucho más oscuro? Spinoza pensaba que sí, que debajo de todas las racionalizaciones los humanos siguen siendo animales movidos por afectos y que solo mediante el entendimiento de esos afectos podemos aspirar a algo parecido a la libertad genuina. Pero el entendimiento requiere esfuerzo, valentía, disposición a renunciar a las consolaciones fáciles. Y eso es precisamente lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Cuando Trump gritaba sobre muros y enemigos invisibles, cuando Putin hablaba sobre el renacimiento del mundo ruso, cuando Zelensky decía que no necesitaba transporte sino municiones, cada uno estaba activando códigos ancestrales grabados en la psique colectiva. El muro es la frontera entre nosotros y ellos, entre lo puro y lo contaminado, entre lo sagrado y lo profano. Es el mismo muro que los antiguos imperios construían para marcar la separación entre civilización y barbarie, el mismo muro conceptual que las religiones erigen para separar a los salvos de los condenados. El renacimiento del imperio es la promesa de restaurar una edad dorada perdida, el mito del eterno retorno que Mircea Eliade identificó como universal en todas las culturas. La fantasía de que podemos deshacer el tiempo y regresar a un momento de pureza original. La resistencia heroica es la leyenda del héroe que se niega a someterse al tirano, el arquetipo que Campbell llamó el viaje del héroe. La narrativa que desde Prometeo hasta Luke Skywalker ha capturado la imaginación humana porque toca algo profundo en nuestra necesidad de creer que el individuo importa, que la valentía puede derrotar al poder. Spinoza habría visto todo esto con una mezcla de fascinación y horror. Fascinación porque confirma todo lo que él escribió sobre la naturaleza humana. Horror porque demuestra que siglos de filosofía ilustrada no han cambiado fundamentalmente cómo operamos como especie. ¿Cuándo aprenderemos que los líderes que prometen salvación son precisamente los más peligrosos? ¿Cuándo entenderemos que la verdadera libertad no viene de seguir a un líder fuerte, sino de la capacidad de pensar por nosotros mismos? ¿Por qué seguimos buscando afuera lo que solo puede encontrarse adentro? La dimensión profética de estos tres hombres no reside en que sean profetas en el sentido bíblico, sino en que sus acciones y palabras parecen cumplir profecías que nosotros mismos hemos creado mediante nuestra manera de interpretar el mundo. Es un ciclo autorrealizante.
Esperamos catástrofes, entonces interpretamos eventos como catástrofes, entonces actuamos de maneras que hacen más probable la catástrofe. Esperamos un choque de civilizaciones, entonces vemos cada conflicto como parte de ese choque, entonces tomamos decisiones que profundizan las divisiones. Esperamos un líder mesiánico que nos salve. Entonces proyectamos características mesiánicas en figuras que son profundamente humanas y profundamente falibles. Entonces nos decepcionamos cuando resulta que ningún humano puede cumplir expectativas divinas. Spinoza dedicó gran parte de su obra a desmantelar precisamente este mecanismo profético, argumentando que la profecía no es conocimiento del futuro, sino imaginación moral magnificada mediante la autoridad religiosa. Los profetas del Antiguo Testamento no conocían el futuro, según Spinoza, sino que tenían imaginaciones vívidas y la capacidad retórica para convertir sus intuiciones morales en mandatos aparentemente divinos. Y las masas, desesperadas por certeza en un mundo incierto, aceptaban esas proclamaciones como verdades absolutas porque la alternativa, vivir sin certeza, era psicológicamente insoportable. ¿No estamos haciendo exactamente lo mismo ahora con nuestros líderes políticos? ¿No estamos convirtiendo sus declaraciones en profecías, sus acciones en señales, sus conflictos en batallas cósmicas entre el bien y el mal? ¿No será que la única diferencia entre el fanático religioso que espera el apocalipsis y el analista político que predice el fin de la democracia es el vocabulario que utilizan? El alma humana dividida que estos tres reyes representan no es una división nueva, sino la misma división que Platón describió en La República entre los tres tipos de deseos: el apetitivo, el tímico y el racional. Trump apela al deseo apetitivo, a las pasiones básicas de acumulación, dominación, posesión. Su retórica está constantemente centrada en ganar, en ser el más rico, el más poderoso, el más exitoso, como si la vida fuera una competencia donde solo importa aplastar a los rivales. Putin apela al deseo tímico, al orgullo, al honor, a la necesidad de respeto que puede volverse fácilmente sed de venganza contra aquellos que nos humillaron. Su narrativa está constantemente centrada en restaurar la dignidad perdida de Rusia, en demostrar que el imperio no puede ser ignorado, en castigar a aquellos que creyeron que podían expandirse impunemente hacia el este. Zelensky apela al deseo racional, o al menos a su versión popular. La búsqueda de libertad, de autodeterminación, de vivir bajo leyes que uno mismo ha elegido en lugar de bajo la tiranía de otro. Y cada una de estas apelaciones resuena porque todos llevamos dentro esas tres dimensiones del alma. Todos somos simultáneamente criaturas apetitivas que quieren más, criaturas tímicas que necesitan respeto, criaturas racionales que aspiran a la libertad. El problema es que cuando estas tres dimensiones entran en conflicto entre sí, cuando lo que el apetito quiere contradice, lo que el orgullo demanda y lo que la razón aconseja, la mayoría de las personas no saben cómo integrarlas. Entonces, siguen a quien mejor articula la dimensión que en ese momento domina su alma. ¿No es esa la tragedia fundamental de la política democrática? ¿No será que la democracia falla no porque el pueblo sea estúpido, sino porque el alma humana está naturalmente dividida y sin una educación filosófica profunda, la mayoría simplemente sigue a sus pasiones dominantes del momento? Spinoza propuso algo radical que la mayoría de sus lectores prefieren ignorar porque es demasiado perturbador: que la verdadera libertad no es la capacidad de elegir entre opciones, sino la capacidad de entender que lo que llamamos elecciones son en realidad determinaciones causales que fluyen de nuestra naturaleza combinada con las circunstancias externas. No elegimos nuestros deseos, nos dice Spinoza. Los deseos surgen en nosotros como resultado de causas que preceden nuestra conciencia.
No elegimos sentirnos atraídos por narrativas de poder, de restauración, de resistencia. Esas atracciones son el resultado de nuestra estructura psicológica combinada con nuestra historia personal y colectiva. La libertad, entonces, no consiste en elegir libremente entre Trump, Putin o Zelensky como si fuéramos consumidores autónomos en un mercado de ideas. La libertad consiste en entender por qué nos sentimos atraídos hacia uno u otro, qué necesidades psicológicas están intentando satisfacer, qué miedos están intentando calmar, qué esperanzas están intentando realizar. Y ese entendimiento, cuando es genuino y no solo intelectual, sino visceral, nos libera no de la determinación causal, nada puede liberarnos de eso, sino de la ilusión de que nuestras pasiones son elecciones racionales. ¿Cuántas personas que votaron por Trump realmente eligieron racionalmente o estaban siendo movidas por miedos que ni siquiera podían nombrar? ¿Cuántos rusos que apoyan a Putin realmente lo hacen por acuerdo político o están siendo movidos por heridas históricas que nunca han procesado? ¿Cuántos que celebran a Zelensky realmente entienden la complejidad geopolítica de la situación o están simplemente proyectando sus propias fantasías heroicas en una figura conveniente? La aparición de estos tres hombres en el escenario mundial casi simultáneamente no es coincidencia, sino sintomática de una crisis global de significado que ha estado gestándose durante décadas. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989, Francis Fukuyama proclamó el fin de la historia, argumentando que la democracia liberal había triunfado definitivamente y que ya no habría más grandes conflictos ideológicos. Pero lo que realmente terminó no fue la historia, sino una narrativa particular sobre la historia. Y en la ausencia de esa narrativa, las viejas fuerzas que nunca habían desaparecido, el nacionalismo, el tribalismo, el anhelo por hombres fuertes, resurgieron con una intensidad que tomó por sorpresa a las élites globalizadas. Trump no habría sido posible sin décadas de frustración económica y cultural que las élites liberales ignoraron. Putin no habría sido posible sin la humillación que Rusia sintió durante los años 90, cuando su imperio colapsó y Occidente parecía celebrar su degradación. Zelensky no habría sido posible sin décadas de tensión entre Ucrania y Rusia sobre identidad, historia y soberanía. Cada uno es producto de fuerzas históricas específicas, pero juntos representan algo más grande. El retorno de la historia en su forma más primitiva, no como dialéctica hegeliana hacia la libertad, sino como repetición eterna de los mismos patrones de dominación, resistencia y tragedia. Spinoza hubiera dicho que esto era inevitable, que mientras los humanos sean gobernados por sus pasiones en lugar de por la razón, mientras busquen salvación en figuras externas en lugar de cultivar sabiduría interna, la historia simplemente repetirá los mismos ciclos de violencia y opresión con diferentes nombres y diferentes banderas. No es deprimente, no es también extrañamente liberador, porque significa que no estamos viviendo el fin del mundo, sino simplemente otro capítulo del mismo drama que se ha desarrollado desde que los primeros humanos se organizaron en jerarquías. Parte 2. Hay algo profundamente herético en sugerir que los líderes que veneramos no son fundamentalmente diferentes de los tiranos que despreciamos, que la única diferencia entre un líder democrático y un autócrata es el mecanismo mediante el cual llegaron al poder, y no la naturaleza de su relación con ese poder. Pero esa herejía es precisamente lo que Spinoza articuló con una claridad que le costó todo: su comunidad, su seguridad, su reputación, casi su vida. Cuando el cherem fue pronunciado contra él en 1656, cuando tenía apenas 23 años, los rabinos de Ámsterdam no solo lo expulsaron de la sinagoga, sino que lo maldijeron con una intensidad reservada solo para aquellos considerados una amenaza existencial
para el orden establecido. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando entra. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué había hecho este joven para merecer una maldición que parecía querer borrarlo de la existencia misma? La respuesta es simple y aterradora. Había hecho preguntas. Había preguntado si Moisés realmente escribió la Torá, o si el texto fue compilado por múltiples autores a lo largo de siglos. Había preguntado si los milagros descritos en las Escrituras realmente violaban las leyes naturales o si podían ser explicados naturalmente. Había preguntado, fundamentalmente, si la autoridad religiosa estaba basada en revelación divina genuina o en manipulación humana demasiado humana. Y esas preguntas, aunque formuladas en el contexto del judaísmo del siglo XVII, son exactamente las mismas preguntas que necesitamos hacer sobre nuestros líderes políticos contemporáneos. ¿Su autoridad está basada en sabiduría genuina o en manipulación de nuestros miedos? ¿Sus promesas están basadas en comprensión real de la realidad o en la capacidad retórica para hacer que ilusiones suenen como verdades? ¿Los seguimos porque realmente merecen ser seguidos o porque tenemos miedo de la alternativa? La relación entre Trump y sus seguidores ilustra perfectamente lo que Spinoza llamó servidumbre pasional, el estado en el cual las personas creen que están eligiendo libremente cuando en realidad están siendo determinadas completamente por sus afectos. Los rallies de Trump funcionan como rituales religiosos donde el líder y la congregación se refuerzan mutuamente en sus certezas compartidas. Trump dice lo que sus seguidores quieren oír, y sus seguidores responden con una devoción que va mucho más allá del simple acuerdo político. Cuando Trump afirma que las elecciones fueron robadas sin presentar evidencia convincente, millones lo creen, no porque la evidencia sea persuasiva, sino porque creerlo satisface una necesidad psicológica profunda. La necesidad de explicar por qué su mundo está cambiando de maneras que no entienden y no pueden controlar. Es más fácil creer en una conspiración masiva de élites malévolas que aceptar que tal vez sus valores ya no son mayoritarios, que tal vez el país está evolucionando en direcciones que los asustan, que tal vez ellos mismos necesitan cambiar en lugar de esperar que el país retroceda a un pasado idealizado. Spinoza entendió que este tipo de autoengaño colectivo no es estupidez, sino mecanismo de defensa psicológica, una manera de preservar la identidad del grupo ante amenazas percibidas. Pero entender no es perdonar, y Spinoza fue despiadado en su análisis. Aquellos que prefieren la ilusión reconfortante a la verdad incómoda están eligiendo la esclavitud sobre la libertad. Están renunciando a su humanidad esencial que consiste precisamente en la capacidad de razonar. ¿Por qué tantos prefieren la esclavitud pasional a la libertad racional? ¿No será porque la libertad es aterradora, porque significa aceptar que no hay un Padre Celestial que nos protegerá, no hay un líder mesiánico que nos salvará, solo hay nosotros mismos con nuestras limitaciones y nuestra fragilidad? Putin representa una forma diferente pero igualmente peligrosa de servidumbre pasional. Donde Trump apela a la nostalgia y al resentimiento, Putin apela al orgullo nacional y al miedo a la humillación. La narrativa que Putin ha construido cuidadosamente durante más de 2 décadas es que Rusia es una gran civilización que fue traicionada por débiles durante los años 90, que Occidente aprovechó esa debilidad para expandirse y rodear a Rusia, y que solo bajo un liderazgo fuerte puede Rusia restaurar su lugar legítimo como potencia global. Esta narrativa funciona porque toca algo real. Rusia sí fue humillada después del colapso soviético. Occidente sí se expandió hacia el este sin considerar adecuadamente las preocupaciones rusas.
Muchos rusos sí experimentaron la década de los 90 como catástrofe económica y pérdida de estatus. Pero la respuesta de Putin a esa humillación, militarización, autoritarismo, agresión territorial, no restaura la dignidad, sino que perpetúa el ciclo de violencia que ha definido la historia rusa durante siglos. Spinoza argumentó que las pasiones como el orgullo y el miedo a la vergüenza son las más peligrosas, porque pueden motivar acciones extremadamente destructivas mientras la persona se convence de que está actuando noblemente. Un hombre dominado por el orgullo herido puede cometer atrocidades, mientras se dice a sí mismo que está defendiendo su honor. Una nación dominada por el orgullo herido puede iniciar guerras mientras se dice a sí misma que está defendiendo su civilización. Y los líderes que entienden esto pueden manipular esas pasiones con una eficiencia aterradora, canalizando el orgullo herido de millones hacia objetivos que sirven al líder, pero destruyen a aquellos que dicen servir. ¿Cuántos soldados rusos han muerto en Ucrania defendiendo el orgullo nacional, que en realidad solo defiende el ego de un hombre? ¿Cuántas familias rusas han perdido hijos para que Putin pueda sentirse como un zar? ¿Cuándo entenderán que el verdadero patriotismo no es obediencia ciega, sino la valentía de cuestionar a aquellos que afirman hablar por la nación? Zelensky presenta un caso más complicado, porque a diferencia de Trump y Putin, no llegó al poder prometiendo restauración imperial o dominación, sino resistiendo la dominación de otro. Su transformación de comediante a líder de guerra, su decisión de quedarse en Kiev cuando la invasión parecía inevitable, su capacidad para articular la lucha de Ucrania en términos que resonaron globalmente, todo esto parece genuinamente heroico, de una manera que Trump y Putin definitivamente no son. Pero Spinoza nos enseñaría a ser cautelosos incluso con nuestros héroes, especialmente con nuestros héroes, porque la tentación de proyectar virtudes excesivas en aquellos que admiramos es tan fuerte como la tentación de proyectar vicios excesivos en aquellos que despreciamos. Zelensky no es un santo ni un filósofo rey, es un político que se encontró en circunstancias extraordinarias y respondió de maneras que capturaron la imaginación del mundo. Pero esa captura de la imaginación es precisamente lo que debería hacernos cautelosos, porque cuando comenzamos a ver a alguien como símbolo puro del bien enfrentando el mal puro, hemos dejado de pensar y hemos comenzado a proyectar. La situación en Ucrania es genuinamente compleja, con historia de décadas de tensiones entre Kiev y Moscú, con poblaciones rusoparlantes en el este que tienen preocupaciones legítimas sobre su lugar en un Estado ucraniano cada vez más nacionalista, con intereses geopolíticos de múltiples potencias jugando roles que raramente se discuten honestamente. Nada de esto justifica la invasión de Putin. La agresión territorial es inexcusable independientemente del contexto, pero el contexto importa para entender cómo llegamos aquí y cómo podríamos salir. Y Zelensky, por heroica que sea su resistencia personal, está operando dentro de ese contexto complejo donde cada decisión tiene costos que alguien tendrá que pagar, donde la retórica de victoria total puede prolongar el sufrimiento de millones, donde la valentía puede convertirse en obstinación si no está temperada por sabiduría. ¿No será que nuestra necesidad de héroes puros nos ciega ante las complejidades necesarias para realmente resolver conflictos? ¿No será que la narrativa heroica, por satisfactoria que sea emocionalmente, puede volverse obstáculo para la paz? El conflicto entre fe y razón, que Spinoza identificó como central en su época, no ha desaparecido, sino que se ha transformado. Ya no se trata principalmente de si debemos creer en la revelación bíblica o en la investigación científica. Se trata de si confiamos en expertos o en nuestra intuición, si confiamos en instituciones o en líderes carismáticos,
si confiamos en procesos democráticos complejos o en hombres fuertes que prometen soluciones simples. Trump ganó poder atacando sistemáticamente a las instituciones que supuestamente guardaban la verdad. Los medios, las universidades, los tribunales, las agencias de inteligencia. Cada vez que estas instituciones producían información inconveniente para su narrativa, las descartaba como fake news o deep state, enseñando a millones a desconfiar de cualquier fuente de información que no confirmara lo que ya creían. Putin ha hecho lo mismo de manera aún más sistemática, convirtiendo los medios rusos en aparatos de propaganda donde la verdad objetiva ha sido reemplazada por múltiples verdades contradictorias diseñadas para confundir en lugar de informar. La estrategia no es hacer que la gente crea en una mentira específica, sino hacer que la gente deje de creer que la verdad objetiva es posible, que todo es perspectiva, que todos mienten. Entonces, ¿por qué no seguir a quien al menos promete protegerte? Spinoza vio exactamente esta estrategia en los líderes religiosos de su época, que atacaban la razón no mediante argumentos racionales que habrían perdido, sino desacreditando la razón misma, argumentando que la verdad divina trasciende la comprensión humana y por lo tanto la investigación racional es irrelevante o incluso peligrosa. El resultado es el mismo, ya sea que estemos hablando de rabinos del siglo XVII o de políticos del siglo XXI. Una población que ha sido entrenada para desconfiar de su propia capacidad de razonar, que busca autoridad externa para decirle qué pensar, en lugar de cultivar la autonomía intelectual. ¿No es esto la muerte de la Ilustración? ¿No es esto precisamente el tipo de oscurantismo contra el que Spinoza dedicó su vida a luchar? ¿Por qué seguimos cayendo en la misma trampa? La respuesta está en lo que Spinoza llamó la constitución de la naturaleza humana, el hecho de que la mayoría de las personas no son naturalmente racionales, sino naturalmente pasionales. No buscan verdad, sino seguridad. No quieren entender sino creer. Esto no es un juicio moral, sino una observación empírica sobre cómo funcionamos como especie. La razón requiere esfuerzo, disciplina, disposición a revisar creencias cuando la evidencia las contradice, capacidad de tolerar la ambigüedad y la incertidumbre. La fe, en el sentido de creer sin cuestionar, es mucho más fácil porque descarga la responsabilidad del pensamiento en una autoridad externa. Y los líderes que prometen certeza siempre tendrán una ventaja sobre aquellos que reconocen complejidad, porque la certeza es psicológicamente reconfortante incluso cuando es completamente ilusoria. Trump no dice: la situación económica es compleja y requiere soluciones matizadas, que tomarán años en implementarse y tendrán costos así como beneficios. Dice: yo arreglaré todo inmediatamente porque soy el único que puede. Putin no dice: Rusia enfrenta desafíos demográficos y económicos profundos que requerirán reformas estructurales dolorosas y cooperación internacional. Dice: Rusia es grande y nuestros enemigos nos temen. Zelensky no dice: la guerra es horrible y tal vez necesitemos compromisos dolorosos para terminarla. Dice: lucharemos hasta la victoria porque la libertad no se negocia. Cada uno ofrece certeza donde solo hay complejidad. Cada uno ofrece soluciones simples para problemas complejos, y millones aceptan esas ofertas porque la alternativa, aceptar que vivimos en un mundo fundamentalmente incierto, donde no hay soluciones fáciles, es psicológicamente insoportable. Spinoza diría que esta es precisamente la raíz de la superstición política, la incapacidad de soportar la incertidumbre sin convertirla en certeza falsa mediante la proyección en líderes mesiánicos. ¿Cuándo aprenderemos a vivir con incertidumbre sin convertirnos en fanáticos? ¿Cuándo desarrollaremos la madurez emocional necesaria para aceptar que no hay salvadores?
solo seres humanos falibles haciendo lo mejor que pueden en circunstancias imposibles. La herejía de Spinoza no fue simplemente cuestionar dogmas específicos, sino proponer una manera completamente diferente de relacionarse con la verdad y la autoridad. En lugar de buscar revelación divina que viene de arriba, propuso que la verdad emerge del razonamiento cuidadoso sobre la naturaleza. En lugar de obedecer mandamientos porque Dios lo ordena, propuso que la ética surge de entender qué nos permite prosperar como seres naturales. En lugar de temer el castigo divino o esperar recompensa celestial, propuso que la felicidad viene de cultivar conocimiento y actuar según nuestra naturaleza racional. Todo esto suena hermoso en teoría, pero en la práctica choca violentamente con cómo la mayoría de las personas realmente vive. La mayoría no quiere pasar años estudiando filosofía para entender la naturaleza de la realidad. Quiere que alguien le diga qué es real. La mayoría no quiere pasar horas razonando sobre dilemas éticos complejos. Quiere reglas claras sobre qué está bien y qué está mal. La mayoría no quiere cultivar pacientemente el autoconocimiento que lleva a la serenidad. Quiere alivio inmediato del sufrimiento. Y los líderes políticos, como los líderes religiosos antes que ellos, saben exactamente cómo satisfacer esos deseos de maneras que consolidan su propio poder. Trump ofrece enemigos claros para odiar: inmigrantes, élites, el Deep State, porque odiar es más fácil que entender. Putin ofrece un pasado glorioso para añorar: el Imperio Soviético, la grandeza rusa, porque la nostalgia es más fácil que enfrentar el presente. Zelensky ofrece una narrativa heroica donde los buenos luchan contra los malos, libertad contra tiranía, porque las narrativas simples son más fáciles que la complejidad geopolítica. Ninguno ofrece lo que Spinoza ofreció: la tarea difícil pero liberadora de pensar por uno mismo. ¿Por qué? Porque líderes que enseñan a la gente a pensar por sí misma eventualmente pierden seguidores, mientras que líderes que ofrecen certezas simples pueden mantener poder indefinidamente. ¿No es esa la tragedia fundamental de la política humana? Los tres hombres que dominan nuestro momento histórico no crearon las pasiones que los llevaron al poder, simplemente las canalizaron hacia sus propios fines. El resentimiento que Trump moviliza existía mucho antes de que él bajara la escalera dorada en la Trump Tower para anunciar su candidatura. La humillación que Putin capitaliza ha estado presente en la psique rusa desde el colapso soviético. El deseo de libertad que Zelensky encarna ha estado presente en Ucrania durante décadas de lucha contra dominación externa. Cada uno es síntoma más que causa, reflejo más que creador de las fuerzas históricas que los produjeron. Pero eso no los hace menos peligrosos, porque síntomas pueden matar tanto como causas y reflejos pueden distorsionar tanto como realidades. Spinoza argumentó en la ética que los afectos humanos siguen leyes tan rigurosas como las que gobiernan los cuerpos físicos, que el odio produce más odio con la misma inevitabilidad que un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que sea detenido por una fuerza externa. Trump, movilizando resentimiento, genera más resentimiento en un ciclo que se autoperpetúa. Putin, movilizando orgullo herido, genera más violencia que genera más heridas, que generan más sed de venganza. Zelensky, movilizando resistencia heroica, genera más sacrificio, que genera más duelo, que genera más determinación de que esos sacrificios no hayan sido en vano. Cada ciclo se alimenta a sí mismo, cada pasión genera las condiciones para su propia intensificación, y mientras tanto, la razón, la única fuerza que podría romper estos ciclos, es descartada como debilidad, como traición, como capitulación ante el enemigo. ¿Cómo rompemos estos ciclos cuando romperlos requiere precisamente el tipo de pensamiento racional que los ciclos mismos han hecho imposible? ¿No estamos atrapados en una trampa de nuestra propia creación?
Parte 3. La pregunta que resuena a través de los siglos desde Ámsterdam hasta nuestro presente caótico es si la verdad puede alguna vez triunfar sobre la ilusión cuando la ilusión es tan psicológicamente satisfactoria y la verdad tan perturbadora. Spinoza apostó su vida a que sí, a que eventualmente la razón prevalecería sobre la superstición, que eventualmente los humanos aprenderían a gobernarse mediante entendimiento en lugar de mediante miedo. Pero 3 siglos y medio después, con toda nuestra ciencia y tecnología, con toda nuestra filosofía y educación, seguimos eligiendo líderes que nos venden ilusiones hermosas en lugar de verdades difíciles. ¿Qué significa eso sobre la apuesta de Spinoza? Estaba equivocado al creer que la razón podría eventualmente triunfar, o simplemente subestimó cuánto tiempo tomaría, cuántos ciclos de sufrimiento la humanidad tendría que atravesar antes de estar lista para renunciar a sus consolaciones infantiles. La aparición simultánea de Trump, Putin y Zelensky en nuestro momento histórico sugiere que estamos lejos de ese punto de madurez colectiva, que tal vez estamos incluso retrocediendo, regresando a formas más primitivas de organización política basadas en hombres fuertes y narrativas tribales. Pero tal vez ese retroceso es necesario. Tal vez necesitamos tocar fondo antes de poder comenzar el difícil trabajo de construir algo genuinamente nuevo. Tal vez estos 3 hombres, con todas sus fallas y peligros, están cumpliendo una función histórica necesaria. Están exponiendo las contradicciones del orden liberal que pretendía haber superado la política del poder mediante instituciones y normas. Están demostrando que las instituciones solo funcionan cuando las personas creen en ellas, y que esa creencia no puede ser dada por sentada, sino que debe ser cultivada constantemente mediante educación y ejemplo. Están revelando que la democracia liberal no es el fin de la historia, sino un proyecto frágil que requiere defensa constante, no solo contra enemigos externos, sino contra las pasiones destructivas que habitan dentro de cada uno de nosotros. El alma humana dividida que estos 3 reyes representan no puede ser unificada mediante victoria de una parte sobre las otras. Trump no puede hacer desaparecer el mundo globalizado simplemente construyendo muros físicos y retóricos. Putin no puede restaurar el imperio soviético mediante fuerza bruta cuando las condiciones económicas y culturales que lo sostenían ya no existen. Zelensky no puede asegurar la libertad ucraniana mediante resistencia heroica sola, cuando está atrapado entre potencias mucho más grandes que tienen sus propios intereses, que pueden o no coincidir con los de Ucrania. Cada uno está persiguiendo un objetivo que es fundamentalmente inalcanzable, porque está basado en una concepción errónea de cómo funciona el mundo. Trump cree que puede hacer que el tiempo retroceda mediante suficiente fuerza de voluntad. Putin cree que puede hacer que la geografía y la historia dicten el futuro de pueblos que quieren elegir su propio destino. Zelensky cree que puede asegurar la soberanía de una nación pequeña rodeada de gigantes mediante pura determinación moral. Cada uno, a su manera, está actuando una fantasía, y el hecho de que millones compartan esas fantasías no las hace menos fantasiosas. Spinoza llamaría a esto conocimiento imaginativo, el primer y más bajo nivel de conocimiento donde confundimos nuestras proyecciones con la realidad misma. El conocimiento racional, el segundo nivel, requiere entender las causas reales que producen los efectos que observamos, y el conocimiento intuitivo, el tercer y más alto nivel, requiere ver cómo todo está interconectado en una red causal infinita donde nada está separado de nada más. Ninguno de estos 3 hombres opera en el nivel racional, mucho menos en el intuitivo. Todos operan en el nivel imaginativo, donde las narrativas simplifican la complejidad hasta el punto de distorsión total.
pero podemos culparlos cuando sus audiencias también operan en ese nivel. No son simplemente espejos de nuestras propias limitaciones colectivas. El juicio final ante el cual la humanidad se encuentra no es el juicio de un Dios externo que premiará a los buenos y castigará a los malos, sino el juicio de la realidad misma que no se deja engañar por nuestras fantasías. Podemos creer que podemos construir muros contra la globalización, pero la economía global seguirá funcionando independientemente de nuestras creencias. Podemos creer que podemos restaurar imperios mediante conquista, pero los pueblos sometidos eventualmente se rebelarán porque el deseo de autodeterminación es tan natural como el deseo de respirar. Podemos creer que la valentía moral es suficiente para derrotar el poder material, pero la historia está llena de héroes valientes que fueron aplastados por fuerzas que no entendieron. La realidad no negocia, no hace concesiones a nuestros deseos, simplemente es lo que es y opera según leyes que descubrimos pero no creamos. Y el choque entre nuestras fantasías colectivas y la realidad implacable es lo que genera las crisis que ahora enfrentamos. La crisis climática es el resultado de fantasear que podemos extraer recursos infinitamente de un planeta finito. La crisis de desigualdad es el resultado de fantasear que el crecimiento económico beneficiará automáticamente a todos. La crisis democrática es el resultado de fantasear que las instituciones se mantendrán solas sin cultivar las virtudes ciudadanas que las sostienen. Y la crisis geopolítica encarnada por Trump, Putin y Zelensky es el resultado de fantasear que podemos organizar el mundo según nuestras preferencias sin considerar las preferencias igualmente válidas de otros. Spinoza nos diría que todas estas crisis son aspectos de una crisis más fundamental. Nuestra incapacidad como especie para aceptar que somos parte de la naturaleza y nos usamos, que estamos sujetos a las mismas leyes causales que todo lo demás, que nuestra libertad no consiste en escapar de esas leyes, sino en entenderlas lo suficientemente bien como para trabajar con ellas en lugar de contra ellas. ¿Cuántas crisis más necesitaremos antes de aceptar esta lección básica? ¿Cuánto sufrimiento es necesario antes de que la humildad reemplace a la arrogancia? La respuesta aterradora es que tal vez ninguna cantidad de sufrimiento es suficiente, porque el sufrimiento mismo puede ser interpretado de maneras que refuerzan las fantasías en lugar de disolverlas. Cuando las políticas de Trump fracasan, sus seguidores no concluyen que estaba equivocado, sino que no le permitieron implementarlas completamente, que los enemigos conspiraron contra él, que necesitan doblar la apuesta en lugar de reconsiderar. Cuando la Savent, la pregunta que flotaba como sombra sobre las ciudades conquistadas y los discursos triunfales, no era si el poder podía sostener la fe, sino si la fe podía sobrevivir al poder. En la mente de Spinoza, esa pregunta era el centro invisible de toda historia política. Porque la fe, en su sentido más puro, no era una doctrina ni una pertenencia, sino un fuego silencioso en el alma que busca comprender lo eterno dentro de lo efímero. Pero el poder la había convertido en instrumento, en dogma, en frontera. Y así, siglo tras siglo, gobernantes y sacerdotes fabricaron pueblos dóciles prometiéndoles salvación a cambio de su miedo. ¿Qué es la fe sino una forma domesticada de temor? ¿Qué queda de la esperanza cuando ha sido colonizada por el miedo a la condena? Spinoza sabía que la religión, cuando se mezcla con la política, produce un veneno lento, el del sometimiento voluntario. Una humanidad que prefiere obedecer antes que pensar, creer antes que saber, arrodillarse antes que contemplar. Y ese veneno sigue corriendo por nuestras venas colectivas, transformado, sofisticado, revestido con nuevos nombres y nuevos ídolos. El siglo XXI no necesita inquisidores vestidos con sotanas.
Le basta con gobiernos que se autoproclaman protectores de las tradiciones, con patriotas que bendicen las armas, con conglomerados mediáticos que fabrican realidades. No hacen falta hogueras cuando las redes sociales ejecutan a diario a los herejes del consenso. ¿Quién necesita censura oficial cuando basta con el linchamiento moral del que piensa diferente? Spinoza, el excomulgado, entendería perfectamente este nuevo orden, porque él también fue convertido en enemigo público por la simple osadía de pensar por sí mismo. ¿Acaso no estamos repitiendo el mismo ciclo con otros nombres? Hoy no decimos blasfemia, decimos desinformación, no decimos herejía, decimos conspiración, no decimos milagro, decimos patria. Pero el mecanismo es el mismo: proteger una estructura de poder que no puede existir sin fe ciega. Y así, los tres reyes modernos avanzan sobre la escena del mundo con la misma teatralidad de los emperadores antiguos. Cada uno encarna un tipo de fe política, una religión civil. Trump representa la fe en la nación elegida, en el pueblo distinto de todos los demás, llamado a ser ejemplo o castigo del resto. Putin encarna la fe en la eternidad del imperio, en la misión mística del país que se cree guardián de una civilización a la que nadie pidió su protección. Zelensky, más ambiguo, representa la fe del mártir, la creencia en la pureza de la causa, incluso cuando la causa se convierte en cruz. Y sin embargo, detrás de todas esas formas de fe política late el mismo principio: el temor al vacío. El terror a que el universo no tenga un propósito diseñado especialmente para nosotros. Esa es, quizás, la verdadera blasfemia que la humanidad no tolera, la posibilidad de que no haya ningún gran relato que nos salve del absurdo. Spinoza no temía ese vacío, lo miró de frente y lo llamó Dios, pero un Dios que no escucha oraciones ni dicta mandamientos. Un Dios que no premia ni castiga, que no ama ni odia. El Dios de Spinoza es pura necesidad, puro orden inexorable, la sustancia infinita de la cual todo brota y en la cual todo retorna. Para los teólogos, semejante pensamiento era una traición intolerable. Para los políticos era aún peor, una amenaza al principio mismo de la autoridad. Porque si Dios no tiene voluntad, entonces nadie gobierna en su nombre. Si la naturaleza no distingue entre lo sagrado y lo profano, entonces ningún sacerdote ni presidente puede arrogarse el derecho de decidir qué es justo o qué es moral en nombre del absoluto. Esa era la verdadera herejía de Spinoza, haberle quitado el trono al miedo. El miedo, en cambio, es el motor del mundo moderno. No el miedo a Dios, sino algo más desesperanzador. El miedo al colapso. Miedo al caos económico, al enemigo externo, a la pérdida de identidad, al fracaso de las promesas que nos sostienen. El ciudadano contemporáneo reza ante pantallas de televisión como el devoto medieval ante un altar. Pero las misas de hoy son los noticieros, los cánticos, los hashtags, las indulgencias, los likes. El nuevo infierno es el olvido. Spinoza habría sonreído con esa serenidad triste de quien ya vio la raíz de la locura humana y no se escandaliza. Habría dicho: todo esto también es Dios. Todo esto es la naturaleza expresándose bajo la forma del miedo colectivo. Su aceptación del determinismo no era resignación, era lucidez. En un universo donde todo ocurre por necesidad, la libertad solo consiste en comprender esa necesidad. Así también, comprender el miedo es el primer paso para liberarse de él. Y sin embargo, ese paso casi nadie lo da. Las masas prefieren culpar. Necesitan culpables como los antiguos sacrificaban chivos expiatorios para purgar sus pecados. Trump ofreció culpables domésticos. Putin, enemigos externos. Zelensky, un adversario demoníaco. La estructura es idéntica. El mundo sufre por la maldad de un otro que debe ser eliminado.
Spinoza, al contrario, enseñó que el mal no existe como sustancia, que todo lo que llamamos malo es solo una falta de comprensión de lo bueno, un desequilibrio en la armonía del todo. Pero esa verdad no sirve para movilizar ejércitos ni vender campañas políticas. ¿Cómo inspirar multitudes con la idea de que el enemigo es en realidad parte necesaria de la misma sustancia divina que nosotros? ¿Cómo mantener un Estado si se acepta que el adversario también obedece las mismas leyes eternas que nos determinan? Ningún poder puede sostenerse sobre semejante comprensión, porque la comprensión real disuelve la autoridad. Por eso Spinoza vivió y murió en soledad, porque no hay lugar en la plaza pública para quien no teme ni espera. Nadie sigue a quien no ofrece esperanza, solo lucidez, pero a su manera esa soledad fue su victoria. Mientras los reyes y los profetas se disputaban la fe de las masas, Spinoza se convirtió en ejemplo silencioso de una libertad interior que ningún edicto podía destruir. Su pensamiento circuló en manuscritos clandestinos, leído por filósofos y rebeldes que veían en él una promesa no de salvación, sino de madurez, una nueva fe sin fe, una religión del entendimiento. ¿No será eso lo que necesita hoy el mundo? Una espiritualidad sin superstición, una ética sin castigos, una política sin ídolos. Trump, Putin, Zelensky, tres reyes que anuncian, sin saberlo, el fin de la vieja era teocrática disfrazada de democracia. Cada uno vive sostenido por una parábola metafísica. Trump, por la del elegido que regresa para restaurar el Edén perdido. Putin por la del César que defiende la cristiandad contra el caos occidental. Zelensky por la del nuevo David que enfrenta al gigante con fe y cámaras. ¿No es poesía lo que consumimos cada vez que vemos las noticias? ¿No es teatro lo que llamamos política internacional? Cada discurso, cada sanción, cada ataque, cada foto filtrada, cada funeral, todo se integra en un relato religioso inconsciente donde los pueblos buscan sentido a través de sus tragedias. Spinoza hubiera dicho que todo esto era inevitable, mientras los hombres prefieran imaginar antes que entender. Pero también habría añadido, el entendimiento llegará tarde o temprano, porque es tan parte de la naturaleza como la ignorancia. Es curioso pensar que las palabras de un filósofo perseguido hace más de 3 siglos podrían iluminar la sombra de nuestra geopolítica digital. El que rechazó pertenecer a cualquier partido, que no buscó discípulos ni aplausos, que vivió puliendo lentes como metáfora de su propia tarea, dar visión clara a los otros, hoy parece hablarnos desde el polvo del tiempo. Nos recuerda que toda hegemonía necesita un mito, y que todo mito llevado al extremo se convierte en tiranía. El mito de la seguridad genera policías. El mito de la pureza genera genocidios. El mito de la libertad absoluta genera guerras sutiles de mercado donde el fuerte devora al débil en nombre del mérito. Cada mito es una forma de fe degenerada. Y sin embargo, no podemos erradicar los mitos sin ofrecer algo que los sustituya. Spinoza propuso sustituirlos por comprensión, saber por qué creemos, por qué tememos, por qué amamos. Solo un pueblo que comprende sus pasiones puede resistir a sus tiranos. Pero, ¿existe tal pueblo? ¿O será siempre minoría aquella especie de humanos capaces de soportar la verdad sin intermediarios? Mientras tanto, las multitudes siguen esperando profetas. No en templos, sino en plataformas digitales, donde cada tweet puede parecer una revelación y cada video viral una señal. El siglo XVII creyó en signos en el cielo. El siglo XXI cree en algoritmos. Pero en ambos late la misma superstición, la idea de que el sentido nos será revelado externamente, que alguien o algo nos mostrará el camino, y cada vez que delegamos ese poder, renunciamos a nuestra libertad. Spinoza lo dijo con frialdad matemática, el esclavo que ama su esclavitud no está menos esclavo.
Así funcionan las democracias que aplauden su propia decadencia. Creemos que elegimos porque votamos, pero votamos por los mismos soplos que antes llevaban multitudes al templo. Cambian los nombres, no la estructura emocional. Quizás, en medio de este vértigo mundial, lo más herético sea aprender a callar, no como evasión, sino como contemplación. Spinoza definió la beatitud no como recompensa postrera ni como resignación, sino como gozo de comprender. Entender el mundo como expresión del infinito, incluso cuando ese entendimiento duele. Aceptar que el orden del universo no depende de nuestras esperanzas. Tal vez ahí comienza la verdadera fe, no la que teme perderse, sino la que confía aunque no haya promesas. ¿Por qué tememos tanto a eso? ¿Por qué preferimos el consuelo de los discursos que nos exaltan a la serenidad de saber que nada nos pertenece ni nos es debido? ¿Será que la humanidad, en el fondo, no busca sabiduría sino anestesia? Spinoza lo sabía. El pensamiento duele. Pensar es mirar el abismo y no huir, y sin embargo, solo allí comienza la redención posible. Así, cuando en los próximos años nuevos líderes surjan y nuevas guerras se anuncien como si fueran revelaciones, recordemos que no son más que repeticiones de la misma obra que llevamos actuando desde hace milenios. Cambian los actores, la trama es idéntica. Promesa de salvación, traición, sacrificio, renovación, y debajo de todo el mismo motor, el miedo. Si Spinoza tenía razón, entonces la liberación solo vendrá cuando el miedo deje de ser rentable políticamente, cuando el conocimiento sea más deseable que la obediencia, cuando las masas descubran que el milagro no ocurre fuera, sino dentro de la mente que comprende. Tal vez en ese instante, Trump, Putin y Zelensky no serán recordados como dioses ni demonios, sino como símbolos de una era que tuvo que quebrarse para permitir otro comienzo. Y si estás escuchando esto en el silencio de la noche o en la mañana de tu propia ciudad, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo escuchas estas palabras, qué hora marca el reloj en tu realidad compartida. Porque quizás, al sabernos múltiples, reconectados por la reflexión, abrimos un pequeño resquicio de conciencia colectiva. Y si algo en ti se conmueve, comparte este mensaje con alguien querido, deseándole bendiciones, no las bendiciones que caen desde arriba, sino las que nacen del entendimiento, las que brotan cuando el amor vence al miedo. Solo así, quizá, el mundo merezca ser llamado humano.